La escritura de propiedad es un documento realizado por un notario público para establecer jurídicamente las obligaciones y los derechos del individuo que compra o hereda una vivienda o un terreno. Existen maneras de transferir una propiedad a otra persona. Primero debe de existir varios requisitos. El artículo 1316 del Código Civil salvadoreño establece que deben de completarse requisitos denominados generales. Uno de ellos es el consentimiento, que la persona esté con toda su voluntad para poder vender, traspasar esa propiedad. El traspaso, llámese por una venta, por una donación también, ¿verdad? Son varias titularidades, digamos, las que pueden existir en este aspecto. Entonces tenemos la capacidad también, que la persona tiene que ser legalmente capaz para poder hacer este tipo de contrato. También que debe de existir un objeto lícito y una causa lícita. Esto significa que deben de haber intereses legales bien establecidos, transparentes, a manera que ese documento que posteriormente se vaya a realizar no tenga ninguna interferencia. Primero que una persona debe de tener es la escritura, pero verificar en la parte última de ese documento que esté debidamente inscrita a su nombre. Ese sería el primer requisito. El segundo requisito, los documentos únicos de identidad vigentes, tanto de la persona que va a hacer la compraventa como del vendedor. En ese sentido, el documento único de identidad, el número de identificación tributaria, saber también que deben de contar con la solvencia municipal. Ese requisito pocos muchas veces lo completan antes de hacer un traspaso. Pero ahora la ley se ha reformado el reglamento en cuanto a que se necesita que esté solvente el inmueble para poderlo traspasar. Recuerda que cuando tengas los documentos en orden, toma en cuenta que 1. Haz una cita con un notario público para presentar el expediente y este pueda revisar minuciosamente. 2. Esperar a la aprobación del notario o a cualquier situación que éste requiera. El notario tiene la obligación de verificar que ese documento que ha llegado en sus manos esté definitivamente con los transparentes de ley, es decir, que verifique que no aparezca ninguna situación que pueda afectar los intereses del comprador o incluso del vendedor. Entonces el notario lo que hará es verificar. Y segundo, que verifica, hará lo que las personas le están pidiendo, ¿verdad? Es decir, la escritura, se llama la escritura de compraventa según sea el caso. En el portal del CNR puedes verificar y seguir paso a paso todo el proceso jurídico. La licenciada Artero nos explica cómo. Digitamos en el buscador Centro Nacional de Registro, ¿verdad? Luego nos aparecerá en la primera opción, que es el Centro Nacional de Registro, institución oficial encargada. Si yo ya tengo una presentación, es decir, que ya fui a dejar esa escritura, ese testimonio de la escritura pública y me dan ahí un comprobante, yo para verificar el estado de esa inscripción voy automáticamente a consulta de trámite, ahí mismo, y digito el número, ¿verdad? Y el número que yo digite es el que precisamente me dan ellos y dice número de presentación. Entonces ese número de presentación yo lo voy digitando. Puedo irme también, cuando le doy clic acá a servicios en línea, también existe esa modalidad ahora que podemos realizar trámites en línea, pero si yo estoy enfocada en alguna cuestión de servicios de traspaso, pues me voy directamente al registro de la propiedad, raíz e hipoteca y puedo irme al ítem servicios. En servicios viene precisamente qué es lo que el registro de la propiedad, raíz e hipoteca me presenta. Son los documentos que se van a presentar en él
para cada uno de ellos, e incluso hasta el arancel correspondiente. En esa página le explica paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Entonces es muy amigable y se le invita, ¿verdad?, a la población que hará cualquier tipo de documentos jurídicos que le interesa verificar cómo esto va funcionando para que no se quede falto de información. Reportó para 33 Te Escucha Sofía Osegueda.